Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de junio de 2021 y esto es La Contracrónica. Aunque se trataba de unas elecciones legislativas, municipales y de una serie de gobiernos estatales, los comicios celebrados el pasado domingo en México se veían desde el principio como un referéndum informal sobre la figura del presidente, es decir, de Andrés Manuel López Obrador. El partido del presidente, Morena, perdió 66 diputados en la Cámara Baja del Congreso, por lo que pasará de los 256 que tenían a 190. Esto en el Congreso de los Diputados mexicanos. Luego además tienen un Senado. Esto es según, no son datos definitivos, es según el conteo rápido ofrecido por el Instituto Nacional Electoral. Los datos definitivos todavía no los han hecho públicos. Morena conseguiría la mayoría absoluta, sí, pero solo si se alía con el Partido Verde, un partido que suele ir de la mano con Morena. Por lo demás, el Partido Verde ha recibido buena parte de los votos que ha perdido Morena, ha cuadruplicado su número de votos y además necesitaría el Partido del Trabajo, que es otro de los partidos aliados, tradicionalmente aliados de Morena. De hecho, suelen ir en coalición juntos. Las tres formaciones políticas se presentaban, de hecho, esta vez juntas en una coalición denominada Juntos Hacemos Historia. Pero estos tres partidos no alcanzarían juntos la mayoría calificada, es decir, 2/3 del Congreso, que eso le haría falta para realizar cambios en la Constitución. Los cambios en la Constitución, las reformas que pretendía hacer López Obrador desde hace tiempo ya. La oposición había manifestado previamente que si el presidente tenía suficientes escaños en la Cámara, intentaría domeñar al Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral. Todo esto sí conseguía una mayoría suficiente, cosa que no ha conseguido. Lo cierto es que mientras en Ciudad de México el presidente y la oposición hacían cálculos, el país ha entrado en una espiral muy violenta. Bueno, ya lo estaba, lo único que esta espiral ha sido todavía mayor y ha agarrado mucha velocidad. Estas han sido probablemente las elecciones más violentas de la historia de México, de un país que ya de por sí es muy violento. Se han contabilizado durante la campaña un total de 167 víctimas mortales, con 782 agresiones, de ellas solo en el estado de Veracruz, ojo, se lo tengo aquí apuntado, 117. Ha habido además altercados muy serios, como alguno desconcertante, como las 2 cabezas humanas que fueron arrojadas en un par de mesas electorales en Tijuana el día de las elecciones. En Oaxaca, en el sur del país, grupos armados llegaron a penetrar en un colegio electoral situado en una escuela de enseñanza primaria. Al oeste de la capital, unos delincuentes arrojaron una bomba de mano que afortunadamente fue desactivada a tiempo. En fin, que la cuarta transformación se le pone cuesta arriba a López Obrador, en las urnas y en la calle. El nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no figuraba en ninguna papeleta en las elecciones de este domingo en México, las elecciones de mitad de mandato que se celebraron, el pasado día 6, y han sido a pesar de que no aparecía en ninguna papeleta, ni podía aparecer porque es el presidente de la República, en buena medida él mismo además lo vendía como tal y todos entendían que era un referéndum sobre su gobierno, que está aproximadamente en el Ecuador. Los mandatos en México son de 6 años y lleva ya 2 años y medio en el gobierno, así que cruzará el Ecuador en diciembre de este año. Los votantes no elegían renovar el presidente, elegían representantes para la Cámara de Diputados, para 30 de los 32 congresos estatales. México está formado por estados federados, así como gobernadores de 15 de los 32 estados del país. Luego además había elecciones a miles de cargos locales. Aunque el partido de López Obrador ganó, se llama Morena, el partido de López Obrador ganó y además ganó de manera firme y sobrada junto a sus aliados, ha perdido la supermayoría de 2/3 de la que disfrutaba en la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados que llaman en México. Los resultados, como he dicho antes, son temporales, falta en los ajustes finales, pero bueno, yo creo que a estas alturas, estamos ya jueves, podemos darlo escaño arriba, escaño abajo, puede moverse evidentemente algo, pero los conteos que se aportaron ya el lunes y el martes creo que son suficientes y nos permiten hacernos una idea. Y sobre todo, lo más importante, permiten que hagamos un análisis. He estado esperando, de hecho, un par de días a ver si se aclaraba un poco la situación y tenía resultados
resultados más definitivos, pero nada imposible. Todavía estoy esperando a que los de Perú me den los definitivos. Es algo que en Hispanoamérica siempre me ha desesperado, esto lo lentos que van con los recuentos. En España se cierran los colegios a las 8 de la tarde y a las 12 ya está recontado todo el país. Bueno, pues en casi ninguno, creo, de estos países tiene uno que esperar varios días hasta que se conocen los resultados finales. En este caso, los resultados que tenemos actualmente de este conteo inicial, aproximado, pero bastante fiable por lo demás, son claramente un golpe a las ambiciones del presidente López Obrador. Y le ponen algo más complicada, no imposible, pero sí algo más complicada, la llamada Cuarta Transformación de México, de la que he hablado aquí en alguna ocasión en la Contracrónica. Esto de la Cuarta Transformación es un plan muy marketingiano con el que López Obrador lleva 2 años mareando la perdiz. La idea que tiene es someter a México a una transformación parecida a la que supuso, por ejemplo, la Revolución hace ya algo más de un siglo. La idea que tiene es poner México, y esto ya forma parte de mi cosecha, poner México a su medida, esencialmente, y a la de su partido. No es muy diferente a lo que intentan hacer prácticamente todos los gobiernos del mundo cuando tienen oportunidad de hacerlo. Todavía no lo ha conseguido y ahora lo va a tener algo más difícil porque ha perdido esa mayoría calificada que tenía hasta ahora. Bien, que alguien como López Obrador tenga un revés no está mal del todo, porque demuestra que, a pesar de los aires que se da de Redentor de México, el combustible está empezando a faltarle. Con esto no estoy diciendo que se le haya acabado, ni muchísimo menos. Hay gasolina para rato, a la vista de los resultados. Es decir, el Morena ha ganado las elecciones y ha dicho las ha ganado sobradamente, pero no con el ímpetu y el empuje que mostró allá por el año 2018, cuando era la gran revelación. López Obrador ha tenido tiempo de mostrar cómo es y qué es capaz de hacer. 2 años y medio es tiempo más que sobrado para saber exactamente de qué va un mandatario. No es por lo que hemos podido ver, no es un orador especialmente brillante, esa es la verdad. Es un tipo que divaga, que se repite constantemente. Yo la verdad me termina por desesperar cuando trato de ver una rueda de prensa suya, porque agarra la palabra y ya no hay manera de que la suelte. En ciertos puntos se parece a esos discursos kilométricos que soltaba Fidel Castro en sus años buenos. Pero bueno, por lo demás, aparte de eso, que parece ser que a su electorado le gusta, un presidente que habla tanto y de todas las cosas imaginables, es una persona con gran habilidad, un político con gran habilidad para conectar con los más pobres y especialmente con el México rural. Les hace sentir que son importantes, que se les respetan, que solo pueden confiar en él porque la clase política de la capital pues nunca ha reparado en su existencia. Rara vez la verdad es que un presidente mexicano ha traído tanto odio y tanto amor a partes iguales. Con AMLO, de hecho, no hay término medio. Es una persona que no deja indiferente absolutamente a nadie. Basta hablar 5 minutos con cualquier mexicano, saber si es previamente es lo ideal, ¿eh? Si está a favor o en contra de López Obrador, yo te lo pondrá por las nubes hablando de él en términos encomiásticos, o por el contrario, te dirá que es lo peor que le ha pasado a México desde la independencia, hace ya 200 años, más 200 exactos. Se van a cumplir ahora, en septiembre de este año, los 200 años de la independencia de México, de la Declaración de Independencia de México. Bien, para sus partidarios, y ya os insto a los que no sois mexicanos a hablar con cualquiera de ellos, que son en gran parte, eso sí, gente del campo, tiene mucho más apoyo en el medio rural, tiene básicamente el mexicano de clase baja, el mexicano menestral, suele ser votante de Morena y votante de López Obrador, también entre la gente de cierta edad, los ancianos, es muy popular. Bien, para ellos López Obrador es algo así como el primer presidente del país desde hace, pues tranquilamente, 100 años, que realmente se preocupa por ellos. No sabemos si lo hace o no lo hace. El hecho es que lo sabe transmitir y muchos le han comprado ese mensaje. En cambio, para sus detractores, para los que votan en su contra o votaron incluso a favor hace 2 años, o a 2 años y medio, 3 años va a hacer que votaron en julio de 2018 y que se han bajado de la burra desde entonces. Bien, para ellos es en esencia un demagogo, un incompetente, cuya idea única es arrastrar a México a un régimen autocrático, a algo parecido a una dictadura. Ya digo, no hay término medio, no hay un punto en el que ambos se puedan encontrar. López Obrador, la verdad es que, y tenemos tiempo, insisto, han pasado 2 años y medio, es alguien que no, apenas ha conseguido atención mundial.
en estos tiempos en los que cualquier líder mundial está en la picota, gracias a Internet, a las redes sociales, etcétera. Caray, conocemos todos al presidente de El Salvador, un país tan pequeño, y todo porque él ha querido que se le conozca a través de las redes sociales. Si no, el presidente de El Salvador pasaría desapercibido, pero ha sabido valerse de eso. En el caso de López Obrador, no se le presta apenas atención, a pesar de que él es el presidente de un país muy importante, por lo menos no la atención que se presta a otros líderes populistas que han aparecido en los últimos años. Gente tipo Donald Trump, gente como Jair Bolsonaro en Brasil o Narendra Modi en la India. Pero luego, si miramos más de cerca, vamos, que no se le suele incluir en el grupo de los presidentes populistas de nuevo cuño. Pero si vamos más de cerca, vamos a los hechos, lo que nos encontramos es que se parece bastante a ellos, mucho más de lo que seguramente a sus partidarios y sobre todo a él mismo le gustaría. Bueno, a él mismo no estoy seguro, a él le gusta ser populista en el buen sentido de la palabra, es decir, o en el sentido que él quiere darle, que es cercano al pueblo, sobre todo a quienes más lo necesitan. A sus ojos, a los ojos de López Obrador, los mexicanos se dividen esencialmente en dos grupos. Por un lado está el pueblo, que es el gran mayoritario y es el que le votó a él, por supuesto. Él representa la voluntad del pueblo mexicano, desposeído por completo después de años y años de neoliberalismo y tal. Y luego eso por un lado. Y luego que es sagrado, poco menos, ese pueblo. Y luego por otro lado está la élite, que es minoritaria, que básicamente vive en Ciudad de México, que la conforman pues los empresarios, los banqueros, bueno, empresarios y banqueros que no están de su lado, claro, y que esos en ese caso están redimidos porque son conscientes de lo mal que lo pasan los mexicanos y le apoyan. No, los que no le apoyan, quiero decir, la gente en esencia de la capital, que está relacionada con los antiguos partidos del turno, que si el PAN, que si el PRI, y por supuesto esa gente, esa élite minoritaria, insisto, tiene la culpa de todo, absolutamente de todo. Todos los males de México se deben a ellos. Obrador se ve a sí mismo como algo así como en una misión casi divina para renovar México y rehacerlo por completo 200 años después de su independencia, y a partir de ahí refundar la república, una república virtuosa en la que no tenga espacio la pobreza, en la que por supuesto no haya delincuencia, ni ningún tipo de violencia, ni narcotráfico, con una democracia perfecta o prácticamente perfecta. Esa república a la que aspira, pues como es lógico y previsible, tiene que estar necesariamente presidida por él. Se considera, como digo, en algo parecido a eso mismo, una misión divina. Además, cuando se le escucha hablar, es imposible no percibirlo. Es una de las ventajas de que hable castellano, porque le puedo entender en todos sus matices. Si hablásemos de Narendra Modi, claro, como no habla mi idioma, pues le tengo que ver traducido. Y no percibo todos esos matices que en el caso de López Obrador sí que los percibo. Claro, como un tipo que le ha enviado Dios, si alguien se opone a él, pues se trata sin duda de un malvado, de alguien que ha vendido su alma al diablo. A ver, esto no es que lo piense, es que más o menos lo verbaliza, lo dice. Es un tipo que reserva invectivas, algunas bastante dolorosas, para todos los opositores que osan llevarle la contraria. Les ha llamado de todo, y supongo que se lo seguirá llamando. Les llama inmorales, les llama carteristas, les llama ladrones. En sus ruedas de prensa diarias, que son interminables, como he dicho, se llaman mañaneras. No es la primera vez que os hablo de ellas aquí en La Contra. Duran, no sé, 2 o 3 horas tranquilamente, y además empieza al punto de la mañana, hace madrugar a los periodistas muchísimo. Bueno, pues ahí insulta a todo el que se le pone por delante, especialmente con especial predilección por los periodistas que osan criticarle desde la televisión o desde la radio, desde los periódicos. Algunos incluso les ha puesto tanto en la diana que han recibido amenazas de muerte por parte de sus partidarios. Tiene luego otro elemento, Obrador, que lo hace curioso, y es que es un tipo extremadamente austero. Y además le gusta hacerlo ver. No es como esos autócratas de izquierda que tanto se dan por la América hispana, como puede ser Ortega en Nicaragua o Maduro y toda su fauna en Venezuela, que son muy dados al lujo. No es el caso, ni muchísimo menos, de López Obrador. Cuando protestó el cargo, porque es que en México se protesta, ya os lo he dicho en alguna ocasión, no se jura, se protesta, es un uso del español maravilloso, antiguo. Bueno, pues una de las primeras cosas que hizo fue renunciar a la residencia oficial, la de Los Pinos, que está en el bosque de Chapultepec, la convirtió en un museo, según tengo entendido. Luego se redujo a la mitad del salario presidencial y puso a la venta el avión, un avión nuevo, un Boeing 787, un Dreamliner, recién comprado por su antecesor, para el que, por cierto, aún
aún no ha encontrado comprador. Pensó hasta incluso en rifarlo. No sé dónde estará ese avión, supongo que metido en un hangar. No sé si en el aeropuerto de la capital o quizá en alguna base aérea. Para desplazarse por el país lo que hace es que vuela en clase turista, en Aeroméxico o en cualquier aerolínea. Al extranjero no viaja. Desde 2018 solo ha ido una vez a Washington, el año pasado, en julio, para entrevistarse con Donald Trump. Y todo porque casi era imposible que no lo hiciese, ya que se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio. Los pobres evidentemente aplauden todos estos gestos de cara a la galería. Pero claro, eso ha tenido unas consecuencias no inesperadas, pero sí bastante desagradables para algunos. ¿Por qué? Pues porque al recortar su propio sueldo, también recortó el de los altos funcionarios públicos, los altos cargos. Ningún empleado del gobierno puede ganar más que el jefe del Estado. Claro, eso ha tenido como consecuencia que los más competentes, y lo sabía algunos, se hayan marchado corriendo a la empresa privada. Para López Obrador el problema principal de México radica en que buena parte de la clase política de los últimos años, de las últimas décadas, es esencialmente corrupta, y en eso es cierto, y que además ha vivido de espaldas al resto del país en sus mansiones de Ciudad de México. Bien, como vemos, el diagnóstico de López Obrador es certero, pero bueno, para eso no hay que ser muy listo, hay simplemente que tener ojos en la cara y un cerebro detrás para procesar lo que ven los ojos. Eso lo sabe cualquiera que viva en México o que observe la actualidad mexicana. Los objetivos del presidente en ese aspecto son buenos, quiere mejorar los servicios públicos, quiere reducir la criminalidad y eliminar la corrupción, por supuesto, pero claro, sobre un buen diagnóstico y unas admirables intenciones, las políticas que está poniendo en marcha desde hace ya 2 años y medio son por lo general equivocadas. Las implementa además de una manera muy inepta y trata de derribar o de pasar por encima de cualquier institución que se interponga en su camino. Esto viene a confirmarnos que no basta con hacer una diagnosis exacta de un problema, que tan importante es el diagnóstico como la solución que se le pone a eso. Esto es como una enfermedad, ¿no? Llega uno al médico, pues tiene usted este problema. Bien, está perfectamente diagnosticada la enfermedad, pero de nada sirve que el médico te lo haya diagnosticado bien si no te receta la medicina adecuada o no te da el tratamiento adecuado. Si te da el tratamiento opuesto, lo único que va a hacer es complicarte esa misma enfermedad o acelerar tu final. Pues es algo parecido, y si me permitís la metáfora, con lo que está haciendo López Obrador en México. Pero bueno, él está tan convencido de ser alguien único, irrepetible en la historia de México, que estas elecciones del domingo las convirtió en, como he dicho antes, en algo parecido a un referéndum sobre sí mismo, sobre su figura. Él apostaba que iba a arrasar porque tiene un índice de aprobación bastante alto, en torno al 60%. Claro, si lo comparamos con el de Peña Nieto, que estuvo siempre reptando por abajo, pues tiene motivos para ser optimista. Él pensó que con ese índice de aprobación bastaría, que no se prestaría demasiada atención a su mala gestión de la pandemia, que se fijarían en éxitos más recientes como el plan de vacunación, que empezó tarde pero bueno, ha empezado con cierta firmeza, y que la crisis económica no se la echarían en cara porque a fin de cuentas todo el mundo está en crisis, no solo México. Es cierto que México ya estaba en crisis antes, que él se encontró el país en crisis. Claro, el tema es que él lleva ya suficiente tiempo como para haber invertido la tendencia. Debió haberla invertido en 2019, él tuvo todo 2019, cuando él se presenta a la pandemia en marzo de 2020, él lleva ya en el poder pues año y pico, desde diciembre de 2018. Y no. Desde hace 2 años y medio la economía no ha hecho más que caer. En 2019, su primer año de gobierno, decreció la economía. Un año antes de la pandemia. Decreció poquito, un 0,1%. El año pasado ya fue el acabose. Lo hizo decreció un 8,2%. Ese fue el derrumbe. Claro, como resultado, el PIB per cápita en México ha descendido a niveles de 2011. País que apenas crecía antes y que ahora directamente se ha venido abajo. Su promesa de luchar contra la corrupción, la economía no lo ha cubierto, por lo menos su promesa de luchar contra la corrupción la sigue profiriendo cada vez que puede, pero se ha quedado en mera promesa. Todo el mundo sabe, y por algunos escándalos que salen aquí y allá, que la corrupción sigue siendo endémica en el país, tanto a nivel federal como a nivel estatal y, por supuesto, municipal. Bien, pues todo eso se despachaba en las elecciones de este domingo. La participación fue alrededor de un 52%,
que es alta para lo que suele participar la gente en las elecciones de medio mandato en México. Los candidatos de Morena recibieron, no diré una paliza, porque no recibieron una paliza, pero sí al menos un correctivo severo en algunos lugares, por parte de los votantes urbanos de clase media, muchos de los cuales habían apoyado a Obrador en el año 2018, las elecciones de julio de 2018. Morena, por ejemplo, según he podido comprobar en el mapa, pues perdió mucho en Ciudad de México. Y ojo, eso es importante porque el presidente no es originario de México, es de Tabasco, pero él fue alcalde, gobernador, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México del año 2000 al año 2005, es decir, que tiene un vínculo muy directo con esa ciudad. En su momento, donde estaba el foco realmente importante de su popularidad era en la capital. Pues bien, esto ha visto ya que el magnetismo en Ciudad de México lo está empezando a perder. Luego en las gobernaciones, es decir, los gobernadores que se elegían, que no eran todos los del país, ha ganado por ahora, con lo que sabemos, 10 de las 15 que estaban en juego. Pero vamos, en lo que importaba aquí realmente era cómo iba a quedar la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y ahí se va a quedar con una mayoría relativa. Su partido puede convertirla en absoluta con aliados. La Cámara Baja en México tiene 500 escaños. Por ahora el partido Morena va a necesitar aliarse con el Partido Verde. Vamos, que la vieja ambición de AMLO de reescribir la Constitución y ponerla a su antojo, bueno, ya sea para muchas cosas, porque tiene unos planes de rehacer la Constitución, pues no de rehacerla entera, pero casi. Yo creo que menos convertir México en una monarquía, quiere cambiarlo prácticamente todo. En alguna u otra, como habla tanto, en alguna u otra ocasión ha ido dando pistas de que quería cambiar esto, quería cambiar aquello. Quiere, por ejemplo, revertir por completo la liberalización parcial del mercado energético. Quiere también centralizar más poder en la presidencia de la República. Bueno, pues ahora esto lo va a tener mucho más difícil de lo que lo tenía la semana pasada. Luego la imagen suya, la imagen de Obrador, como el gran caudillo popular mexicano de este siglo, también se ha visto afectada. Todavía no está herido de muerte, está simplemente herido con un magullado. Se recuperará, pero está magullado. Yo creo que no esperaba una cosa así. Pero claro, solo tiene un mandato, no lo olvidemos. En México está, por ahora, proscrita a la reelección y ha quedado a mitad de su mandato debilitado. Y su figura, creo que esto es lo más importante de todo, ha perdido ese aura de invencibilidad que le ha venido rodeando estos 3 últimos años. Muchos en México, de hecho, y lo he podido ver en la prensa mexicana, ya dan por comenzada el pistoletazo de salida, ya ha dado comienzo a la campaña electoral del año 2024, a la que en principio López Obrador no se podrá presentar. Luego también hay una lección que creo que la oposición debería extraer de estos resultados. Su éxito parcialísimo en muchos casos, se debe a que, en buena medida, a que decidieron antes de las elecciones, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y el Partido de Acción Nacional, el PAN, decidieron unirse con candidatos comunes, es decir, elaborar listas únicas de coalición. Evidentemente son el objeto de todas las críticas y el López Obrador los pinta como uno. Así que han decidido que la única manera de conseguir algo era unirse. De hecho, esa división entre el PRI y el PAN es en definitiva la causa de que Morena se haya convertido en el partido central de México en los últimos años. Una especie de partido único al que no hay opciones de desbancar. A ver, esto no es algo nuevo en México, es algo a lo que están acostumbrados. Los mexicanos vivieron durante 70 años bajo un régimen de partido único, que con el PRI. Cuando aquello terminó en el año 2000 con la victoria de Vicente Fox, se propusieron fortalecer a partir de ahí, fortalecer las instituciones, fortalecer el Estado de Derecho y que eso no volviese a suceder, es decir, que no volviese a aparecer un PRI con otro nombre. No olvidemos que López Obrador viene del PRI, luego ya se puso por su cuenta, pero viene del PRI. Así que se encuentran ahora ante la duda de si Morena no será el próximo PRI para los próximos 70 años. Están muy a disgusto con la clase política, pero bueno, eso es algo que es común con otros muchos países, tampoco es una excepción mexicana. Pero bueno, las elecciones de este domingo nos indican de una manera bastante clara que los mexicanos todavía prefieren el pluralismo que han tenido en los últimos 20 años y la democracia
a que vuelva un partido fuerte con un caudillo, en una palabra. Así que López Obrador tendrá ahora que negociar, no le va a quedar otra, con sus aliados si quiere aprobar ciertas leyes. Pone ya cualquier reforma constitucional, si no fuera de su alcance, prácticamente fuera de su alcance, ya que necesitará pues alrededor de 40 diputados de la oposición para apoyar esas reformas constitucionales. Esta es la misma oposición que seguramente obstaculice sus planes de introducir más cambios en el sector energético. Aún así, de cualquier modo, como han sido unas elecciones que se elegían tantas cosas, Morena ha aumentado su presencia nacional, a pesar de que la Cámara de Diputados la ha reducido. El conteo rápido nos dice que su coalición ha ganado, ya digo, 11 de las 15 gobernaciones y probablemente también dominará en los congresos locales de esos estados. Sin embargo, en la capital, y esto es importante porque en México la capital tiene muchísimo peso, no olvidemos que la segunda ciudad después de Ciudad de México es que está a años luz en importancia económica y en población. Bien, pues, y que más fue un bastión del propio López Obrador y en general de los partidos de izquierda, haya perdido escaños. Es, un dato que creo que deberían tener muy en cuenta. En la mayor parte de distritos de Ciudad de México, Morena ha perdido votos. El PAN, además, es la segunda fuerza política más grande ya en la Cámara de Diputados. Y luego aparece un nuevo partido que se llama Movimiento Ciudadano, es de centroizquierda más o menos, que se ha hecho con el Estado de Nuevo León, que esto está en el norte del país. Monterrey es la capital de Nuevo León. Bien, ahí Morena ha quedado cuarto, detrás del Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI. Nuevo León no es un estado cualquiera. Nuevo León es uno de los estados más ricos del país. Es un estado muy industrializado. Hace frontera con Estados Unidos. Bueno, por PIB es el tercero del país, detrás de Ciudad de México y del Estado de México. Es el que rodea la capital. El PIB de Nuevo León, el PIB per cápita, triplica al de estados meridionales como Oaxaca o como Chiapas. De hecho, es parecido al de Chile. El debilitamiento del poder de López Obrador proviene de lugares como Ciudad de México y como Nuevo León, donde hay algo más de clase media que en el resto del país. Parte de esa clase media le votó en 2018. Muchos están decepcionados con el historial del presidente, a pesar de algunas medidas populares como la reducción de gastos políticos, pues no ha logrado solucionar los niveles preocupantes de delincuencia y de corrupción. El remate, de cualquier modo, como todo este año, ha sido la economía, que cayó el año pasado más de un 8% y una caída causada en buena medida por la pandemia, pero agravada por la negativa de López Obrador a gastar dinero en amortiguar el impacto de la pandemia. Y bueno, peor aún, ha socavado la democracia, amenazando a algunas agencias independientes, ha enfrentado a los mexicanos entre sí, dividiendo a la población entre aquellos que él ve como el pueblo auténtico y las élites. Vamos, que está creando demasiadas fracturas. Sus promesas de hacer a México un país más rico, más seguro, menos corrupto, pues no se están cumpliendo. Ha tratado, de hecho, de revocar la liberalización del sector energético del gobierno anterior, una liberalización que era necesaria y que se venía reclamando desde hacía años. Pero vamos, el verdadero flagelo de México no es otro que la inseguridad, no nos engañemos, y la violencia en la calle. En eso López Obrador no ha cosechado éxito alguno. Estas elecciones han sido las más violentas de la historia del país. Toda esa violencia se debió en buena parte a la gran cantidad de escaños en disputa, eso sin duda, y lo extendido que estaba todo las elecciones por México, especialmente de los locales, que atraen la atención de los grupos del crimen organizado. Están siempre ávidos de influencia política. Al menos 36 candidatos han sido asesinados y cientos más amenazados. Lo que ha provocó que retirasen en el acto sus candidaturas. Luego, ya a modo de broche final, en el día de la votación, 2 cabezas humanas fueron arrojadas en un colegio electoral de Tijuana. Bueno, la cosa era tan desmadrada que aquello, la noticia dio la vuelta al mundo. Pero nada, López Obrador sigue a lo suyo. El lunes por la mañana compareció ante la prensa y dijo que estaba feliz. Lo repitió 3 veces con los resultados. Culpó a los medios de comunicación de haber perdido escaños en Ciudad de México, donde, según aseguraba, los votantes están más influenciados por los medios de comunicación que en otras partes del país. Pero algunos temen ahora que el presidente intente avanzar en su agenda convocando pequeños referéndums o persiguiendo directamente a los jueces. Ha pedido, de hecho, que se investigue a un juez que falló contra una de sus iniciativas energéticas. El mismo lunes por la mañana, el gobierno, una de las cosas que hizo fue extender el mandato del presidente del Tribunal Supremo, que es alguien muy cercano a López Obrador.
Ahora terminará en 2024, al mismo tiempo que el presidente. Vamos, que más que vivir va a ir sobreviviendo. Bueno, y además viendo que el tiempo se le acaba y que la oposición cobra fuerza, redoblará sus esfuerzos para pasar a la historia con algo. Lo que no sabemos aún es con qué. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alberto, que está en Ensenada, en México, y que nos habla del tema del día, de las legislativas mexicanas. Pues bueno, ya se realizaron las elecciones legislativas en mi país y pues el resultado es muy contundente nuevamente. El partido en el poder vuelve a ganar unos 197 a 200 escaños en San Lázaro, es decir, en la Cámara de Diputados. ¿Qué lectura podemos dar al respecto? Mira, en mi opinión, yo considero que Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho magistralmente. Me refiero a su manejo de la política. Hace política todos los días este caballero. No tanto así su desempeño gobernando, a la vista está. Sin embargo, políticamente lo ha hecho de una manera apabullante, ¿no? Contra los opositores. Ya lo hemos platicado antes, ¿no? La oposición en México está muy disminuida. No hay un caudillo, alguien que sobresalga, que destaque para revertir esta situación. Y si bien la mayoría no es absoluta, puede llegar a ciertos acuerdos. Además, tampoco tiene todos los congresos locales. También se realizaron en algunos estados elecciones legislativas de orden local y tampoco los gana todos, pero sí gana una mayoría. Ganó de 15 gobernaturas que estaban en disputa, ganó 11 el partido Morena y 12 con la elección de Tlaxcala, que la gana el Partido Verde, que en esta ocasión es aliado de Morena también. Entonces también estamos hablando de una victoria apabullante, ¿no?, de Morena. Continúa con mucha popularidad. Y pues, bueno, otro comentario rapidito. Viene Kamala Harris. Hoy está en el país, llegó desde anoche y pues, ¿qué lectura le puedes dar al respecto? Bueno, lo que yo pudiera comentar así rapidito es que me parece correcto que Kamala haya llegado un día después de haberse efectuado las elecciones. Esto para evitar cualquier interpretación al respecto. Y pues esperemos que salgan cosas buenas de ahí. No sé qué podemos esperar, Fernando, de esto último. Muchas gracias, saludos y un abrazo. Gracias por tu atención. Bueno, Alberto, respecto a lo de Kamala Harris, como sabrás, esta semana ha estado en Guatemala y se ha puesto trampista. Les ha pedido a los guatemaltecos que, y por extensión a hondureños y salvadoreños, que no vayan a Estados Unidos, que se olviden, que están vigilando la frontera y que en cuanto les echen el guante les van a deportar. Vamos, lo mismo que hacía Obama, y antes de Obama Bush, y antes de Bush Clinton, y antes de Clinton Reagan. En esto de la inmigración ilegal, todas las administraciones estadounidenses son iguales. Otra cosa es que durante el mandato de Trump, los demócratas empleasen esto de la inmigración en clave demagógica, con idea de desgastar al presidente. Algunos incluso se creyeron que iban a abrir la frontera y cosas por el estilo. Ahora ya que vayan con las quejas al maestro armero. En cuanto a la visita en sí, a ver, que vaya Kamala y no Biden es una humillación para Obrador y también para México. Tradicionalmente de Centroamérica se encargaba el vicepresidente. Pence ya estuvo en Guatemala y antes de él Biden cuando era presidente. Pero México era distinto. De México se encargaba personalmente el presidente porque le tenían como un país de primera.
que Biden envíe a la vicepresidenta significa que han degradado el país y a su gobierno. Luego, en cuanto a las elecciones, pues ya lo he comentado hoy, AMLO se aprovecha de tener a la oposición dividida y descabezada. Después de tantos años de ejercicio del poder, tanto el PRI como el PAN tienen una crisis de liderazgo muy seria. Y luego hay otro problema. A ver, México no va bien desde hace ya mucho tiempo. El crimen organizado tiene en jaque al Estado y a los propios mexicanos. Luego la economía no remonta y el mexicano medio ve que gana lo mismo que hace 10 o 15 años y además tiene miedo de salir a la calle, porque cuando no es un robo, pues es una balacera. Ni el PRI ni el PAN han sabido transmitir un proyecto de regeneración. AMLO sí, a pesar de que su proyecto es pura cháchara, sin sustancia. Pero bueno, a falta de otra cosa, pues una mayoría de mexicanos se lo compran. Bien, vamos ahora con Eduardo de Lima, que nos habla de las elecciones en Perú, que aunque bueno, todavía no es oficial, Pedro Castillo ya ha cantado victoria. Y a esta altura creo que ya se puede hablar de una derrota de Keiko Fujimori, ¿no? Eh, Ella representa pues la verdad que es difícil explicar cómo una candidata puede perder ante un oponente tan pobre de ideas, no tan poco preparado. Pedro Castillo representa una candidatura totalmente improvisada, sin ideas claras, hasta hace poco no tenía un programa de gobierno formal, no se entiende cómo alguien puede tener tanto rechazo como lo tiene ella como para que la gente no le dé su voto, ¿no? Y prefiera votar por, en este caso, Pedro Castillo representaría pues el mal menor. O sea, Keiko Fujimori se ha derrotado a sí misma, ¿no? Con sus actitudes, con lo que ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? Ella, en la elección anterior contra Pablo Kuczynski, al no aceptar su derrota y haber logrado colocar, creo que 73 o 75 congresistas de su partido, en lugar de hacer cosas constructivas, pudo haber hecho cosas grandiosas, ¿no? Con esa cantidad de congresistas, pero se dedicó a obstruir el gobierno anterior hasta lograr pues su salida, ¿no? Posteriormente contribuyó también junto a otros partidos, ¿no? Hicieron una alianza para destituir a Martín Vizcarra. Durante el pésimo manejo de la pandemia que hemos tenido acá, que es mundialmente conocido, ¿no? Ella contribuyó pues a la desestabilización, estuvo en contra pues incluso del plan de vacunación. O sea, hizo todo como para generar tremendo rechazo, ¿no? Solamente así se explica que Pedro Castillo haya llegado al gobierno, ¿no? Lo cual parece increíble, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos ahora y esperemos que Pedro Castillo, pues, al menos se deje asesorar por gente competente, ¿no? Porque su propuesta es totalmente anacrónica y no hay forma de que él ejecute también todo lo que ha propuesto, ¿no? Nunca va a lograr instaurar un gobierno comunista ni una economía cerrada como la que propone, ¿no? O sea, no tiene ni la preparación, ni el apoyo popular, ni la brillantez como para hacerlo, porque para convertirnos pues en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, lo que quieras, se requiere pues cierto grado de habilidad para hacerlo, ¿no? Que ni él ni su partido lo tiene y no lo van a conseguir. Y la verdad que en el Perú hay mucho pesimismo, nada bueno nos espera, se prevé que los próximos años van a ser de mucho caos, de mucha caída en la economía y bueno, el modelo económico que teníamos, que nos duró algo de tal vez 30 años, a lo mucho parece haber llegado a su fin, pero hay que reconocer que era un modelo que no era inclusivo y no era pues lo que la mayoría de peruanos deseaba tampoco. Entonces es sombrío lo que se nos viene y bueno, esperemos que algo bueno surja de todo esto. Bueno, Eduardo, te preguntas cómo es posible perder contra un candidato tan flojo como Castillo. Pues quizá porque Keiko Fujimori también era muy floja. Había perdido ya 2 elecciones presidenciales y entre medias ha estado envuelta en 1000 escándalos y ha pasado hasta por la cárcel. Para muchos peruanos no ha bastado que fuese la única solución frente a Castillo, es decir, que aborrecían tanto de ella que no querían ni votar a la contra.
En cuanto a la victoria de Castillo en sí, pues a ver, en cierta medida nos encontramos con algo parecido a lo de México, ¿eh? La insatisfacción de parte de la sociedad peruana se ha ido por ahí. El Castillo, a fin de cuentas, es un recién llegado. Puedes echarle en cara los disparates que dice, pero no tiene historial político. Luego tampoco tiene pecados. Su gobierno, de cualquier modo, es una incógnita. Así que vamos a esperar a que sean oficiales los resultados, que a la hora que estoy grabando esto todavía no lo son, y ver por dónde van las cosas. Bien, vamos ahora con Mariano, que está en Ámsterdam y que me pregunta por Federico Jiménez Los Santos y sus libros de historia. Mira, quería ponerte en un pequeño aprieto, pero bueno, es que tengo esa curiosidad, la verdad. Yo escucho de vez en cuando a Jiménez Los Santos. Ideológicamente no estoy cerca de él, la verdad. Pero me parece un tipo interesante, que hace muchas veces muy buen análisis. También creo que es un tipo bastante culto. Y bueno, y después cuando yo creo que ya tira para su ideología, yo ahí ya, pues no estoy de acuerdo, ¿no? Pero lo escucho, me da igual escucharlo. Me parece interesante sus programas o sus análisis. Y como tú sabrás, pues de vez en cuando se mete en historia, da datos, bueno, que habrá leído en libros de historia y él incluso ha escrito sobre historia, ¿no? Y una vez comentó que la reina, que en España se habla castellano porque fue un regalo de Fernando el Católico a Isabel la Católica, un regalo de boda. Me decía, bueno, pues hablemos en castellano. Y yo no sé si ese tipo de comentario, cuando él se mete en fregados de historia, si es un tipo, Jiménez Los Santos, que pone sus ideologías por delante o está bien fundamentado. Y el aprieto en el que te quería poner es precisamente eso, ¿no? Que me comentes un poco, bueno, cómo ve a Jiménez Los Santos cuando se mete en historias, ¿no? Si es fiable o antepone su ideología a sus análisis históricos, etcétera, etcétera. Bueno, pues espero que no te haya puesto en un aprieto demasiado fuerte y que puedas dar tu opinión tranquilamente. Un saludo. Pues sí, Mariano, Jiménez Los Santos es un tipo muy culto y un analista político muy agudo. Las columnas que lleva décadas haciendo en prensa, primero escribía en ABC y luego ya se pasó al Mundo. Respecto a la historia, tampoco es que le tenga muy leído, pero sí he leído algunas cosillas suyas, claro. Las suficientes como para comprobar que es muy casero, es decir, que barre para casa. No emplea el método propio del historiador, él no es historiador, es periodista, pero estudió filología, fue profesor de literatura, vamos. Pues el método propio del historiador es partir de una pregunta y mediante la interrelación de fuentes y vestigios obtener la respuesta. Esa respuesta puede ser diferente a lo que uno sospechaba de partida. La obligación del historiador es aceptarla, aunque no le guste personalmente. Bien, Los Santos es de los que la respuesta ya la tienen, ya la traen de casa y escarban en el pasado para confirmarla espigando las fuentes. Es una cosa bastante habitual, ¿eh? Eso sí, Los Santos es bastante hábil y habilísimo, haciéndolo por lo que le tengo leído. Bien, vamos a terminar ya, que hoy me he pasado por todo lo largo de la duración del programa, llevo un tiempo pasándome, así que vamos a terminar. Vamos a terminar con Pizarro, como todos los días, que nos habla de la subida en el precio del petróleo. Según va avanzando la vacunación poblacional y reduciéndose las restricciones a la movilidad y al acceso al consumo, se reactiva la economía y con ella la demanda de petróleo, reflejada esta en el alza de su precio. Ya sabemos por experiencia que un petróleo caro acabará bajando su precio por la producción de petróleo no convencional y la sobreproducción de países petroleros arruinados que necesitan divisas para apuntalar sus regímenes. En todo caso, el alza en el precio del petróleo es un hecho incontrovertible que significa que la economía se reactiva, siendo este un hecho largamente esperado y esperanzador. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana es viernes y tenemos contrahistoria, así que allí os espero. Hasta mañana, amigos.